El juego del príncipe, saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat. Capítulo 16. Cuando regresaron, la tensión se había apoderado del ambiente. Los hombres estaban nerviosos, rodeados por los estandartes del regente. Una hora no era tiempo suficiente para trabajar en preparativos. A ninguno le hizo gracia. Soltaron los carros, liberaron a los criados y a los caballos extra. Se armaron y cogieron escudos. Las mujeres vasquianas, cuya lealtad era vacilante, se retiraron con los carros, con la excepción de 2 de ellas. Se quedarían con los caballos de cualquier hombre al que matasen. La regencia, explicó Laurent, dirigiéndose a la compañía, pensó que seríamos inferiores en número. Esperaba que cediésemos sin luchar. No vamos a dejar que nos intimiden, nos sometan ni nos derroten. Cabalgad con fuerza. No os detengáis a luchar con los hombres de primera línea, nosotros la romperemos. Estamos aquí para luchar por nuestro príncipe, añadió Damen. El grito resonó. ¡Por el príncipe! Los hombres empuñaron sus espadas, se bajaron los visores y rugieron con fuerza. Damen galopó a lo largo de toda la tropa y dio la orden, y la fila en movimiento cambió de formación con sus palabras. Los días de relajación y demora formaban parte del pasado. Los hombres eran novatos y no los habían puesto a prueba, pero ahora tenían a sus espaldas medio verano de continuo entrenamiento juntos. Jord se acercó a él y le dijo: «Pase lo que pase conmigo después, quiero luchar». Damen asintió con la cabeza. Luego se volvió y recorrió brevemente con las miradas las tropas de Towards. Entendía la primera verdad de la batalla. Los soldados ganaban las batallas. Donde no había ventaja numérica, era esencial que la calidad de las tropas fuese mejor. Las órdenes que daba el capitán no significaban nada si los hombres dudaban en su ejecución. Sin lugar a dudas, contaba con la ventaja de la táctica. El frente de Towards estaba delante de Laurent, pero estaba flanqueado por los patrenses. Al avanzar, la formación de Towards tendría que hacer una curva y crear un segundo frente de batalla para hacer frente a los patrenses, o sería derrotado rápidamente. Pero los hombres de Towards eran una fuerza experimentada y habían sido entrenada en maniobras de gran escala. Dividirse en el campo para luchar en 2 frentes sería algo que sabrían hacer muy bien. Los hombres de Laurent no estaban capacitados para el complejo trabajo en el campo de batalla. El secreto, entonces, era no extender la formación más de lo necesario y concentrarse en el trabajo en equipo. Era lo único que habían practicado incesantemente, lo único que sabían hacer. Debían romper las filas de Towards, de lo contrario, perderían aquella batalla y el regente derrotaría a Laurent. Se reconoció a sí mismo que estaba enfadado y que eso tenía menos que ver con la traición de Aymeric que con el regente. Se debía a los malvados rumores que empleaba, distorsionando la verdad, deformando a los hombres, mientras él permanecía puro e intocable y ordenaba a sus soldados que luchasen contra su propio príncipe. Las filas se romperían, se aseguraría de ello. El caballo de Laurent se aproximó al suyo. A su alrededor se percibía el olor a plantas y a hierba aplastada, que luego se transformaría en otra cosa. Laurent se quedó en silencio durante un largo momento antes de hablar. Los hombres de Towards estarán menos unificados de lo que parecen. Por más que mi tío haya esparcido rumores sobre mí, el estandarte de la estrella significa algo aquí, en la frontera. No dijo el nombre de su hermano. Estaba allí para asumir un lugar en la fila del frente, donde su hermano siempre había luchado, solo que, a diferencia de Auguste, estaba avanzando para matar a su propio pueblo. Sé, continuó Laurent, que el verdadero trabajo de un capitán se hace antes de la batalla, y tú has sido mi capitán durante largas horas. Te has encargado de planear maniobras y has puesto a los hombres en forma. Bajo tu instrucción, trabajamos en maniobras simples y aprendemos a defender y atacar. Los adornos son para los desfiles. Una base firme vence batallas. Esa no habría sido mi estrategia. Lo sé, vos complicáis demasiado las cosas. Tengo una orden para ti, dijo Laurent. Al otro lado de los extensos campos de Halley, las tropas de los hombres de Towards permanecían firmes para enfrentarse a ellos. Habló con claridad. Una victoria rápida y limpia. No podemos perder muchos hombres. Lo que quisiste decir con eso es que tenemos que actuar rápido y no puedo permitirme el lujo de perder a la mitad de mis hombres. Así que esta es mi orden. Cuando rompamos sus líneas, tú y yo vamos a apresar a los líderes de esta batalla. Yo me quedo con Guion y si llegas a él antes que yo, dijo Laurent, mata a Lord Towards. ¿Cómo?, preguntó Damen. Es así como los aquilienses ganan las guerras, ¿no? ¿Por qué luchar contra todo el ejército si puedes limitarte a matar al cabecilla? Respondió con precisión. Después de un largo silencio, Damen dijo: no tendréis que perseguirlo, irá a por vos. Entonces tendremos una victoria rápida. Hablo en serio. Si esta noche dormimos en el interior de las murallas de Ravenel, mañana te quitaré el collar. Esta es la batalla que viniste a luchar aquí. No contaron con una hora. Apenas tuvieron la mitad y no recibieron aviso alguno.
Towers tenía la esperanza de reducir la ventaja que tenían gracias a su posición mediante el elemento sorpresa, pero Damen ya había visto a Berecianos ignorar las treguas antes y lo estaba esperando. Y Laurent era, sin duda, más difícil de sorprender de lo que la mayoría de los hombres creía. La primera maniobra por el campo fue suave y geométrica, como siempre. Sonaron las trompetas y los primeros movimientos a gran escala comenzaron. Towers, en un intento de flanquear al enemigo, se enfrentó a la caballería de Laurent, que iba directo hacia él. Damen dio la orden. Debían mantener la posición, permanecer firmes. La formación lo era todo. Sus filas no podían separarse en su afán por atacar con mayor dureza. Los hombres de Laurent llevaron a sus caballos a medio galope, asegurando las riendas, aunque los animales sacudiesen la cabeza y quisiesen partir al galope. El estruendo de los cascos aumentaba en sus oídos. Les hervía la sangre. El ataque prendía como la chispa que enciende una llama. Debían esperar. Esperar. La colisión fue como la caída de las rocas que habían tenido lugar durante el desprendimiento de tierras en Nesson. Damen sintió un estremecimiento familiar y advirtió el repentino cambio que se produjo cuando el ataque dio paso al impacto de los músculos contra el metal y de hombres a caballo que se aproximaba a gran velocidad. No se oía nada por encima del estruendo, de los rugidos de los hombres. Los dos bandos cedían y amenazaban con romperse, líneas regulares y estandartes alzados sustituidos por una masa jadeante y luchadora. Los caballos se escurrían y enseguida recuperaban el equilibrio. Otros caían, cortados o atravesados por lanzas. «No os detengáis a luchar con los hombres de primera línea», había dicho Damen. Él mataba, su espada segaba, el escudo y el caballo formaban un ariete, empujando hacia adelante cada vez más, abriendo el espacio a la fuerza a causa del impulso de los hombres que tenía tras él. A su lado, un hombre cayó con una lanza en la garganta. A su izquierda se escuchó un rugido animal cuando el caballo de Rochert fue herido. Delante de él los hombres caían y caían metódicamente. Dividió su atención. Esquivó un golpe lateral de espada con el escudo, mató a un soldado con yelmo y mantuvo todo el tiempo la mente alerta, a la espera del momento en el que las líneas de Towers se rompiesen o se abriesen. La parte más difícil de comandar desde el frente era esa, permanecer vivo mientras examinaba mentalmente, de manera crítica, toda la batalla. Aún así, era estimulante, como luchar con dos cuerpos en dos escalas diferentes. Sentía que la fuerza de Towers comenzaba a sucumbir, notaba que sus líneas flanqueaban, los hombres a la carga estaban cerca de ganar terreno, de modo que los que aún seguían con vida tendrían que salir del camino o morir. Iban a morir, iba a despedazar a su ejército y entregarlo al hombre al que estaba desafiando. Advirtió la llamada de los hombres de Towers para reagruparse. Rompieron filas, las rompieron. Emitió su llamada para que los hombres de Laurent volvieran a formarse a su alrededor. Un comandante gritando podría esperar que le escuchasen. En el mejor de los casos, los hombres que tenía al lado, pero el grito resonó entre las voces. Después de los cuernos, y los hombres que habían entrenado esa maniobra en las proximidades de Nesson repetidas veces, se aproximaron a él en perfecta formación. La mayoría de los soldados estaban intactos. Justo a tiempo de que el ejército de Towers fuese sacudido hacia un lado por el impacto de un segundo ataque patrense. La primera ruptura fue un fuerte estallido de caos. Era consciente de que Laurent estaba a su lado. No había manera de que no lo percibiese. Vio al caballo de Laurent tambalearse, sangrando por un gran corte en el lomo, mientras el caballo que tenía ante él caía. Laurent apretó la ijada del animal con los muslos, cambió de posición, saltó sobre el obstáculo que se sacudía, aterrizó al otro lado con la espada desenvainada y aseguró el terreno con 2 golpes precisos mientras su montura giraba. Era imposible no acordarse. Ese era el hombre que había derrotado a Torbelt montado sobre un caballo moribundo. Y al parecer, Laurent estaba en lo cierto. Los hombres a su alrededor habían reculado ligeramente, pues delante de ellos, con una armadura completamente dorada y una estrella reluciente, se encontraba su príncipe. En las ciudades, en los desfiles, Laurent siempre impresionaba a las gentes. Era una figura insigne. Los hombres se mostraban reacios a asestar golpes directamente contra él. Pero eso solo ocurría entre los soldados rasos. Sabe que cualquier decisión que termine conmigo en el trono supondrá su muerte, había dicho Laurent de Quillon. El momento en que la batalla comenzó a cambiar a su favor, matar a Laurent pasó a ser una obligación para el consejero. Damen vio que el estandarte de Laurent cayó primero, un mal presagio. El capitán Enguerrand se enfrentó al príncipe. Damen pensó que iba a aprender del modo más terrible que el regente mentía en todo lo que respectaba a la destreza de su sobrino en el campo de batalla. ¡Por el príncipe!, gritó al advertir que su suerte empezaba a cambiar. Los hombres comenzaron a formarse demasiado tarde. Enguerrand formaba parte de un puñado de personas entre las que se encontraba el propio Lord Towers, y, con el camino libre hasta Laurent, Towers había comenzado a atacar. Damen clavó las espuelas en el caballo. Las monturas impactaron, carne contra carne, de modo que los 2 caballos cayeron en un enredo de piernas y cuerpos. Protegido por la armadura, Damen cayó al suelo con fuerza. Rodó para evitar los cascos de su caballo mientras intentaba ponerse en pie y, entonces, gracias a la sabiduría de la experiencia, rodó otra vez.
Sintió que la espada de Toward se clavaba en el suelo y cortaba las correas de su yelmo. Entonces, allí donde debería haber atravesado su cuello, arrancó con un sonido metálico el lateral de su cadena de oro. Se levantó para enfrentarse al adversario y con la espada en la mano sintió que su yelmo giraba, algo peligroso, y con la otra mano, después de abandonar el escudo, lo tiró lejos. Sus ojos se encontraron con los del Lord Toward. El esclavo, dijo con desprecio, y después de rescatar su espada del suelo, intentó enterrarla en el pecho de Damen. Consiguió que Toward reculase con un golpe defensivo y el ataque hizo que su escudo quedara hecho añicos. Era un espadachín lo bastante bueno como para que nadie lo superara en el primer asalto. No era un recluta principiante, sino un héroe de guerra experimentado y estaba relativamente descansado, pues no había luchado en la punta de la lanza. Se libró del escudo, agarró con fuerza la espada y atacó. De haber sido 15 años más joven, podría haber sido un adversario digno para él, pero el segundo asalto mostró que no lo era. Sin embargo, en vez de avanzar de nuevo hacia Damen, dio un paso atrás. La expresión de su rostro había cambiado. No fue una reacción a la destreza del hombre al que se enfrentaba, a algo natural, ni la expresión de un hombre cuando piensa que ha perdido una batalla. Era incredulidad y reconocimiento. «Yo te conozco», comentó con la voz áspera y entrecortada, como si le hubiese arrancado la memoria. Se dispuso a atacar. Damen, sorprendido y bloqueado, reaccionó por instinto, defendiéndose una vez y luego golpeando por abajo, donde Towers estaba completamente descubierto. «Yo te conozco», repitió. La espada de Damen penetró e, instintivamente, la empujó adelante y la enterró todavía más. «Damianos», dijo Towers. «El matapríncipes». Fue lo último que dijo. Damen retiró la espada y dio un paso atrás. Fue consciente de que había un hombre a su lado, congelado en medio de la batalla, y supo que había visto y oído lo que acababa de pasar. Se dio la vuelta, con la verdad estampada en el rostro. No consiguió ocultarse en ese momento. Laurent, pensó, y alzó la vista para encontrar los ojos del hombre que había presenciado las últimas palabras de Lord Toward. No era Laurent, era Jort. Lo miraba con la espada caída en la mano, horrorizado. «No», dijo Damen, «no es...». Los momentos finales de la batalla se desvanecieron a su alrededor a medida que comprendió lo que Jort había presenciado, lo que por segunda vez aquel día estaba presenciando. «¿Lo sabe?», preguntó. No tuvo oportunidad de responder. Los hombres de Laurent se apiñaron alrededor del estandarte de Toward y derribaron las banderas de Ravenel. Estaba ocurriendo. La rendición de Ravenel se esparcía como una oleada de hombres al tiempo que el canto triunfal resonaba en sus voces. «¡Viva el príncipe!» Y más cerca coreaban su nombre. «¡Damen! ¡Damen!». En medio de los vítores le dieron otro caballo y subió a la silla. Su cuerpo estaba cubierto por el sudor del combate. Las ijadas del caballo tenían manchas oscuras. El corazón le latía como antes del ataque. Laurent frenó el caballo a su lado, todavía sobre la misma montura, que tenía una faja con sangre seca alrededor del lomo. «Bueno, capitán», dijo, «ahora solo tenemos que conquistar la fortaleza inexpugnable». Le brillaban los ojos. «Los que se han rendido deben recibir un buen trato. Más tarde tendrán la oportunidad de unirse a mí. Toma las medidas que creas necesarias para los heridos y los muertos. Después, ven a hablar conmigo. Quiero que estemos listos para partir a Ravenel en media hora». Había que lidiar con los vivos. Los heridos fueron enviados a las carpas patrenses, con Paschal y sus equivalentes patrenses. Todos los hombres recibirían cuidados, pero no sería agradable. Los berecianos habían mandado 900 hombres, pero ningún médico, pues no esperaban luchar. Había que lidiar con los muertos. Era habitual que los victoriosos cuidasen de sus muertos y también que, si eran magnánimos, permitiesen la misma dignidad para el bando derrotado. Pero todos esos hombres eran berecianos, y los muertos de ambos bandos debían ser tratados del mismo modo. Luego, debían partir a Ravenel, sin retrasos ni titubeos. Allí estarían, por lo menos, los médicos que Towers había dejado atrás. También era necesario preservar el elemento sorpresa por el cual habían trabajado tan duro. Damen tiró de una rienda y se encontró al lado del hombre que estaba buscando, llevado por algún impulso solitario al otro lado del campo. Desmontó del caballo. «¿Has venido a matarme?», preguntó Jort. «No», le respondió. Se hizo el silencio. Estaban a 2 pasos de distancia. Jort tenía un cuchillo en la mano y lo mantenía bajo, apretando la empuñadura con fuerza. «¿No se lo has contado?», preguntó Damen. «¿Ni siquiera lo niegas?», contestó, y soltó una risotada ronca cuando Damen se quedó en silencio. «¿Tanto nos odiabas todo este tiempo? ¿No te bastaba con invadir y conquistar nuestra tierra? ¿Tenías que jugar a este repugnante juego también?». «Si se lo cuentas, no podré servirle». «¿Contárselo?», dijo Jort. «¿Contarle que el hombre en quien confía ha mentido repetidas veces, le ha engañado y lo ha sometido a la peor humillación?». «Yo no le haría daño», respondió, y escuchó cómo las palabras caían como una bomba. «Mataste a su hermano y después le llevaste a la cama». Dicho de ese modo, parecía un monstruo.
Lo nuestro es diferente, debería de haber dicho, pero no lo hizo, no pudo. Sintió calor y después frío. Pensó en las punzantes y delicadas palabras de Laurent, que se congelaban y se convertían en gélido desdén si lo presionaba, pero que, si no lo hacía, si correspondía a sus pulsaciones y movimientos ocultos y sutiles, continuaba profundizándose delicadamente hasta que llegaba a preguntarse si alguno de los dos sabía lo que estaban haciendo. Voy a partir, dijo Damen. Ese era el acuerdo desde el principio. Yo solo me he quedado porque... Eso mismo, te marcharás. No voy a permitir que nos destruyas. Nos dirigirás hasta Ravenel, no les dirás nada, y cuando conquistemos el fuerte, montarás en tu caballo y te irás. Lamentará tu pérdida, pero nunca lo sabrá. Eso era lo que había planeado. Era lo que, desde el principio, había planeado. En su pecho, los latidos de su corazón parecían puñaladas. Por la mañana, contestó. Le daré la fortaleza y luego le dejaré. Fue lo que prometí. O partes antes del mediodía o se lo cuento, lo amenazó George. Y lo que hizo contigo en el palacio va a parecer el beso de un amante en comparación con lo que te ocurrirá. Era leal. A Damen siempre le había gustado eso de él. Tenía una naturaleza leal que le recordaba a casa. A su alrededor se extendía el final de la batalla, la victoria marcada por el silencio y la hierba pisoteada. Lo sabrá, contestó Damen. Cuando reciba noticias de mi regreso a Kielos lo sabrá. Me gustaría que le dijeras que... ¡Eres horrible!, interrumpió George. Apretaba el cuchillo con fuerza, ahora las dos manos. ¡Capitán!, gritó una voz. ¡Capitán! Los ojos de Damen se dirigieron al rostro de George. Te llaman a ti, le dijo George.